visita Mariano Cascallares, que es el presidente del Instituto de Previsión Social de la provincia y además es precandidato por el Frente para Victoria en Almirante Brown. Bueno, recién escuchabas a los encuestadores que dicen que está muy bien el peronismo o el Frente para Victoria en la provincia. ¿Por qué después de tantos años sigue estando tan bien en las encuestas? Yo creo que hay un motivo... Vos caminás, ¿no? La provincia. Sí, hemos recorrido la provincia, la Argentina. Vos sabés que me tocó ser director nacional de Juventud, subdirector del ANSES y he caminado todo el país. Y yo creo que las transformaciones que la Argentina, la provincia de Buenos Aires han tenido en los últimos 12 años dan pautas claras de por qué los argentinos nos siguen apostando a que gobiernos como el nuestro, que han sido realmente gobiernos de mucha transformación, tengan continuidad. Yo creo que cuando se pone en discusión el futuro de la Argentina, donde se ve por delante la posibilidad de pensar la Argentina del desarrollo o volver hacia atrás. Nosotros ya tuvimos la experiencia de la alianza. Hoy, por lo que se ve y por lo que uno lee, se está volviendo a constituir una alianza. Creo que esta es la discusión y por qué se da esta situación en los números. Por lo menos es lo que siempre quiere el Círculo Rojo, ¿no? Que son las grandes empresas como Pérez Company, compañía o el Grupo Clarín. Pero... Sí, sin duda que hay una apuesta muy fuerte de los grupos concentrados y también hay una dirigencia opositora que, sin interesar de dónde vienen, sin interesar qué es lo que piensan, buscan juntarse para ganar el peronismo. Ya lo vivimos, digo, en un momento, hace unos años, un intendente de la ciudad de Buenos Aires se juntó con un sector, en ese entonces, con un sector más de izquierda para ganarle el peronismo. Hoy hay otro intendente de la ciudad que también se vuelve a juntar con el resto de la oposición para ganarle el peronismo. Mariano, ya por ahora quedan 4 candidatos, por lo menos de acá hasta el 20, que 20 de junio es el Día de Ciencia Realista, 4 candidatos por el Frente para Victoria. Tenemos a Julián Domínguez, a Aníbal Fernández, a Fernando Espinosa y a Sergio Berni. Por lo menos ninguno de ellos todavía se ha querido bajar. ¿Vos te gusta alguno más que otro compañero? ¿Todavía estás en duda a quién vas a votar o querés esperar a ver si van a ser los 4, van a ser 2 finalmente? No, yo creo que tenemos, el Frente para Victoria tiene cuadros muy importantes para postularse en la provincia de Buenos Aires, como en muchos distritos o en otras provincias. Yo creo que tenemos que esperar unos días más, creo que sería muy importante poder tener una síntesis de esto. Yo creo que podemos tener un muy buen candidato a gobernador, un muy buen candidato a vicegobernador. Tenemos que tener un buen candidato para primer diputado nacional de la provincia de Buenos Aires. Creo que hemos ido avanzando, creo que la conducción política en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires genera esta posibilidad de tener muchos cuadros políticos y poder tener una síntesis de cara a este gran debate, que no es un debate menor. Este es un momento donde los argentinos están mirando muy de cerca qué es lo que está pasando, porque como te decía, creo que nadie quiere volver para atrás. Sí, son 2 modelos. ¿Te asusta de que no lo podemos saber todavía, pero hay una versión fuerte de que Sergio Massa finalmente no se presentaría candidato a provincia y iría como candidato a gobernador por el Frente Renovador en una alianza con Macri? ¿A vos te asusta de que se presente en la provincia Sergio Massa o ya no asusta más? No, yo creo que es lo que va a pasar, creo que es lo que venimos viendo que va a pasar. Y cuando yo te hablaba de la alianza, lo incluía al intendente de Tigre. Yo creo que va a terminar en una alianza de aquellos que solamente se juntan sin proyectos de gobierno, sin pensar la Argentina que viene, se juntan específicamente, y como lo ha dicho la propia esposa de Sergio Massa, simplemente para ganarle al peronismo. Creo que de hecho están pidiendo por favor entrar a esta alianza del PRO con un sector del radicalismo, la coalición cívica. Pero pensemos lo que decía Lilita Carrió hace pocas semanas de Sergio Massa. Pensemos que Macri venía diciendo que de ninguna manera iba a permitir que Massa fuera parte de su coalición, de su espacio. Las discusiones entre el propio Sainz y Macri. Hay muchas contradicciones y lo único que los une es intentar ganarle al peronismo. Y lo que nosotros contra esto planteamos es propuestas, ideas, es lo que queremos para la Argentina en los próximos años. Hablemos un poco de territorio. Vos sos candidato por el Frente para Victoria
en Almirante Brown, y en tu distrito muchos intendentes o exintendentes del Frente Renovador volvieron. Entre ellos, Darío Justosi decidió volver a las filas del Frente para Victoria. ¿Se te hace más difícil la pelea? ¿Estás con confianza? No, yo creo que es la discusión que nosotros queríamos dar. Tal vez pensábamos darlo en la primera vuelta, las daremos en las PASO, bienvenidos. Nosotros creemos que aquellos compañeros que se equivocaron, esto lo decía Daniel Scioli hace pocos días, aquellos compañeros que equivocaron su camino, que tomaron decisiones equivocadas, pero que deciden volver, aceptan su error y deciden volver, bienvenidos sean. Por supuesto que aquellos que tenemos las convicciones permanentemente y nunca las dejamos de lado y siempre defendimos las políticas del Frente para la Victoria, siempre estuvimos, como decimos en el peronismo, con los pies en el plato, vamos a dar el debate electoral y sobre todo en nuestro caso en Almirante Brown, porque creemos que Almirante Brown no se puede perder la Argentina del desarrollo que estamos planteando. Y esa es nuestra idea. Proyecto de gobierno, proyecto de mejorar la situación de los vecinos de Almirante Brown. Antes de preguntarte sobre los proyectos de ciudad, ¿vos te sentías respaldado por el gobernador Scioli y por el kirchnerismo en general para esta pelea? Sí, por supuesto. Bueno, vos sabés que yo soy parte del equipo de Daniel. Así es. Y al mismo tiempo estamos trabajando muy fuertemente con todos los espacios del Frente para la Victoria, las distintas agrupaciones de Almirante Brown, y creemos que vamos a llegar a presentar una lista de unidad con todos los espacios del Frente para la Victoria, con todas las agrupaciones, porque creemos de vuelta, como se va a dar un gran debate en la Argentina, también se va a dar un debate en Almirante Brown muy profundo, muy importante, donde algunos pensamos Almirante Brown desde los barrios hacia las estaciones, hacia los centros comerciales, pensando en la necesidad de los vecinos, y otros ya han demostrado que no han tenido la capacidad de gobernar Almirante Brown con ese sentido de equidad. Bueno, si vos, ¿cuáles serían los 3, 4 puntos prioritarios que necesitan los vecinos de Almirante Brown si vos fueras el próximo intendente el 10 de diciembre? Mira, hay una... ¿Qué ejes van a sí, trabajar? hay cuestiones, y no es que nosotros tengamos ideas personalistas, ni mucho menos, sino que es lo que nosotros hemos relevado de recorrer los barrios, de hablar con los vecinos. Hay una primera cuestión que nuestros distritos vecinos, como Esteban Echeverría y Lomas de Zamora, han avanzado muchísimo, que es el tema de cloacas. Almirante Brown hoy tiene menos cloacas en proporción de lo que tenía hace 7 años, cuando ha habido herramientas en los últimos años para que todos los municipios del conurbano sur hayan avanzado en forma importante. Hoy más del 70% de los vecinos de Almirante Brown no tienen cloacas. Tenemos que rápidamente resolver el tema de las cloacas y el agua potable. Un segundo tema que parece básico pero que es necesario en Almirante Brown, y es en avanzar con lo que tiene que ver con el mejoramiento de los accesos y de las calles. Las calles en Almirante Brown están intransitables. Hoy una ambulancia no puede transitar las calles de Almirante Brown. Son temas que parecen muy simples, pero que son centrales. La atención primaria de la salud, 30 unidades sanitarias que nosotros creemos que tienen que tener mucha más atención. Hoy dan entre 5 y 10 turnos para atender a los vecinos. Nosotros creemos que tenemos que tener más médicos, mayor amplitud en el horario de atención en las unidades sanitarias, y eso hace que liberemos a los 2 hospitales provinciales que tenemos de atender cuestiones simples que debería resolver la unidad sanitaria. Y por supuesto la aplicación del fondo educativo. Vos sabés que hay una decisión del gobierno nacional de descentralizar en las provincias, y la provincia de Buenos Aires de descentralizar en los municipios el fondo educativo. En Almirante Brown está recibiendo hoy más de 6 millones de pesos por mes del fondo educativo. Pues nosotros creemos que eso hay que volcarlo en las escuelas de Almirante Brown. Con semejante cantidad de recursos que llegan de la provincia de Buenos Aires, Almirante Brown debería tener las mejores escuelas de conurbano y de la Argentina. Bueno, creemos que es fundamental que, y los vecinos así lo dimensionan, que estos fondos vayan a aplicarse al mejoramiento de las escuelas, y entre otras cosas, con esos fondos también podríamos construir jardines de infantes. Sí, uno ve un partido vecino de ustedes que es Berazategui, el desarrollo que ha tenido en los últimos años, ¿no? Ha sido impresionante. Yo digo que hubo recursos en los últimos años como históricamente no ha habido. Mira, hace pocos días tuvimos la ordenanza de rendición de cuentas. Almirante Brown el año pasado ejecutó 1.150 millones de pesos, de los cuales 604 millones fueron de coparticipación provincial. O sea, la provincia de Buenos Aires envió a Almirante Brown
604 millones por coparticipación, además de los recursos que se vuelcan en prestaciones como son jubilaciones, asignación universal por hijo, bueno, muchas prestaciones que llegan directamente a los vecinos de Almirante Brown. Bueno, son muchos recursos y nosotros creemos que se podrían haber hecho muchísimas cosas más y creo que tenemos recursos para transformar de verdad la realidad de los vecinos de Brown. Me queda menos de un minuto, pero bueno, ¿por qué Scioli y no Randazzo? Son los dos candidatos a presidente del Frente para la Victoria. Vos trabajás con Daniel. Pero bueno, yo estoy convencido que tenemos que apostar, después de tener conducciones tan férreas y firmes como fue la de Néstor Kirchner y una conductora sin igual como tenemos en Cristina Fernández de Kirchner, creo que la Argentina que viene, que es la Argentina del desarrollo, necesita de un hombre con mucha experiencia. Daniel Scioli, después de haber sido vicepresidente de Néstor Kirchner, después de haber gobernado en 2 mandatos la provincia de Buenos Aires, estamos convencidos de que tiene la experiencia suficiente para gobernar la Argentina del desarrollo, para seguir haciendo sobre este piso de ciudadanía, este piso de inclusión increíble que estos 12 años nos dieron. Bueno, creemos que se puede seguir avanzando y yo apuesto sin duda a la experiencia de Daniel Scioli. Bueno, Mariano, gracias por estar, nos volvemos a ver, el año es muy político, vamos a un breve corte y ya estamos con el último invitado. Gracias. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. ANSES informa, los jubilados y pensionados con haberes de hasta 4.341 pesos podrán cobrar a partir del lunes 8 documentos terminados en 0, en 1 el martes 9, en 2 el miércoles 10, en 3 el jueves 11 y en 4 el viernes 12. ANSES, con cada argentino, siempre. Estamos con la economista Fernanda Vallejos, vamos a hablar un poco, obviamente, de economía. Hacía mucho no te invitaba porque parece que la economía interna está bastante tranquila, pero hablemos un poco de algo que se viene hablando mucho en los medios y eso que es esto de la evasión de las cuentas del Grupo Clarín en paraísos fiscales. Por ahí la gente no sabe muy bien, uno dice paraíso fiscal y piensa en alguna playa en el Caribe. Paradisíaca. Paradisíaca, pero ¿qué hacen estos También paraísos muchas fiscales? veces coinciden con islas y playas paradisíacas, de manera tal que parece que uno va a fugar dinero y de paso se pasa un fin de semana. ¿Cómo es esto de la evasión y de la fuga del peso? No, bueno, los paraísos fiscales son algunas localizaciones geográficas en diferentes puntos del globo, con plazas financieras potentes, donde la legislación es lo suficientemente laxa como para permitir, como su nombre lo dice, que en términos fiscales eso se constituya, para quien no quiere pagar impuestos, en una especie de paraíso, ¿no? Entonces, lo que hacen muchas empresas, que es lo que saltó con este caso del Grupo Clarín, y hay cientos de miles de empresas radicadas en esa dirección con esta misma práctica, lo que hacen es constituir domicilios en estos paraísos fiscales, sí, y de esta forma lo que hacen es eludir al Estado donde efectivamente desempeñan su actividad económica. Lo que hay que decir que no está mal, que no es ilegal sacar el dinero afuera, lo que está ilegal es no decir lo que lo sacan, o sea, porque si uno lo quiere sacar y paga los impuestos no estaría mal. Sí, en realidad es legal, digamos, y es casi la legalización de lo ilegal, ¿no? Porque realmente que a esta altura, donde por supuesto es harto conocida esta realidad, no es una sorpresa para nadie, en realidad es una situación que está convalidada, una connivencia del poder político internacional, por lo menos del poder político hegemónico, con los principales grupos económicos, ¿no?, y financieros, que son los que mayormente se benefician de este tipo de prácticas. Hay un dejar hacer, ¿no?, un mirar para otro lado, como que aquí no pasa nada, mientras, por supuesto, los estados nacionales
no solamente el argentino, por el caso de Clarín y otras empresas que tienen prácticas habituales, sino incluso los estados nacionales de los países centrales, se ven severamente perjudicados por este tipo de prácticas porque, bueno, son grupos económicos que desarrollan su actividad dentro de un territorio, que explotan, digamos, las posibilidades que ese territorio nacional le brinda y en función de eso obtienen su rentabilidad y que en lugar de, primero, dejarla dentro del territorio para que circule dentro del circuito productivo y ayude a alimentar el buen funcionamiento de la economía. Digo, no solamente no sucede eso, sino que además no tributan, evaden la responsabilidad de tributar los impuestos que corresponderían y que paga cualquier empresa normal, ¿no? ¿Cómo estás viendo la relación con el tema de los fondos buitre, el juez Griesa? El otro día la Argentina, Kicillof mandó una carta diciendo que ya no confiaba demasiado en Pollack, que era el mediador que siempre tira para el otro lado, nunca para este lado, muy mediador no es. Pero ¿cómo está esto? A ver, Y me parece que la Argentina está muy firme, mucho más firme de lo que algunos preveían en los meses previos y en el momento de pleno desarrollo del conflicto. La colocación de títulos que hizo la Argentina bajo legislación local en el mes de abril fue una convalidación de esta posición de firmeza, porque esa última herramienta a la que aspiraban los buitres como una manera de poner una especie de cerco a la Argentina no se verificó en la realidad, es decir, ni siquiera los mercados, entre comillas, acompañaron la posición de los buitres, con lo cual no tienen hoy instrumentos a través de los cuales coercionar de alguna manera a la Argentina. La Argentina está muy tranquila y muy firme en el ejercicio de la defensa de su soberanía. Y por otra parte, por supuesto, con la misma vocación de siempre de resolver esta situación para el 100% de los acreedores, como se ha cansado y sostenido hasta el hartazgo la presidenta y el ministro, en condiciones razonables, en condiciones justas, equitativas y dentro del marco de la ley. La verdad es que, obviamente, en este contexto, que era lo que se señalaba el otro día en esa misiva, en esa nota que se envió, en este contexto donde frente a esta situación de cierta impotencia, diríamos, ¿no? que están padeciendo los buitres y que ellos mismos los confesaban frente a la emisión, ¿no? que se sentían con el brazo quebrado. Mientras no cese esa posición de hostigamiento permanente contra la República, fronteras adentro y fronteras afuera de la Argentina, a través de estas ONGs truchas que han generado para hostigar política, judicial y mediáticamente a la Argentina, mientras no cese el hostigamiento judicial en tribunales amigos y todo intento de horadar la relación con la Argentina, evidentemente es ingenuo pensar que pueda estar dado algún tipo de marco para una negociación. Hablemos un poquito de política económica interna. Los otros días estuvo Scioli en la UIA con los empresarios. Lo primero que salieron a decir los empresarios es hay que hacer un ajuste, gane quien gane, el 10 de diciembre hay que hacer un ajuste en la Argentina. Poco yo siempre recuerdo la famosa frase de Jauretche de los 60 que decía que los empresarios cada vez que ganan plata, en vez de invertirla, la sacan al exterior, lo que hablamos recién decías vos. Y por otro lado, cuando hay ajustes, nunca es un ajuste para ellos, sino con los trabajadores quienes hacen el ajuste. ¿Es necesario hacer un ajuste o hay que seguir? Primero haría una distinción que estoy así como tratando de generar conciencia siempre de este tema para plantearlo. Porque a mí me pasa lo mismo que a vos, decimos los empresarios, ¿no? Scioli fue a la UIA y los empresarios como si fueran todos. Digo, y la verdad que los empresarios que dicen lo que se dijo ahí y que están representados en la UIA, en la cúpula de la UIA, son realmente una minoría, intensa y poderosa, por supuesto con enorme poder económico y capacidad de lobby, pero son una minoría, que por supuesto se benefician de determinadas políticas de ajuste, porque entre otras cosas son esa minoría que siempre estuvieron vinculados a intereses foráneos y desacoplados de alguna manera de la realidad nacional. Lo cierto es que tenemos un enorme universo de empresarios nacionales, sobre todo pequeños y medianos, pero también grandes, pymes, que están
plenamente asociados al destino de lo que le sucede a la nación, al mercado interno, a los trabajadores argentinos. Me parece que hacer esa salvedad es importante, si no, no se entiende, ¿no? Esto es como los empresarios, no, bueno, es un sector de los empresarios, un sector importante del poder pero económico. no todos, obviamente. Y bueno, digo, es la misma cantinela de siempre. La verdad es que los tipos aspiran a que el Estado se retraiga, a que no pagar impuestos, digo, porque esta es una de las grandes aspiraciones, hablando en criollo, que estos sectores del empresariado tienen, ¿no? La famosa presión tributaria que ellos determinan. La verdad que la presión tributaria, bueno, en realidad es la recaudación que hace el Estado, son los recursos que obtiene el Estado y que justo es que recaude precisamente entre estos sectores como los que estaban representados allí en la UBIA, que son los que tienen mayor capacidad contributiva para luego redistribuir a través del gasto y a través de las transferencias que el Estado realiza hacia aquellos sectores más vulnerables, que tienen mayores necesidades. Obvio. Es un principio básico de justicia y de equidad distributiva. Esta es una de las funciones del Estado que claramente no les viene en gracia, nunca les ha venido en gracia a ningún representante del poder económico, con lo cual no sorprende, digo, hemos visto en estos días también el documento del Foro de Convergencia Empresarial, el documento de la sociedad rural, de la Mesa del Campo, digo, y todo apunta a lo mismo, eliminación de retenciones, eliminación del impuesto a las ganancias, sí, todo lo que es progresivo en el sistema tributario que sea eliminado, que el Estado se corra, que no haya, ellos dicen, interferencia, pero en realidad lo que no quieren es intervención económica del Estado, justamente porque lo que no están dispuestos a ceder es ni un cachito así de chiquitito de los privilegios que se acostumbraron durante muchas décadas a concentrar. Fernanda, se nos acaba el tiempo, voy a despedir, espérame acá, gracias por estar como favor, siempre y ya nos volveremos a ver. Esperemos que poco, porque quiere decir que la economía está funcionando en el país. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Un programa muy interesante y hay que contar que ahora dentro de pocos días es el 10 de junio donde se va a decidir si va a haber alianzas o no va a haber alianzas entre generalmente el PRO sería y el Frente Renovador y que el 20 ya tenemos los candidatos. Pero más allá de los candidatos presidenciales o a gobernador, algo que produce mucho ruido en la provincia de Buenos Aires son las listas de legisladores, tanto provinciales como nacionales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tomemos un ejemplo, la capital en la provincia, La Plata, que es la 8ª sesión. Hay 3 cargos para llenar, que son los 3 candidatos a senadores, pero ya hay 9 candidatos con posibilidades de ser elegidos. No hablemos de la primera sesión o la tercera, donde hay muchos candidatos y eso produce también tensión, pero seguramente todo se resolverá las últimas horas antes del 20 de junio, como es la costumbre. Bueno, como siempre, gracias por estar. Nos vemos dentro de 7 días por la señal de CN23. Buenas noches.